Ok, joven. Muy buenos días, tardes, noches. Yo no sé a qué horas estás viendo este video, pero espero y te sirva este material para poder realizar tus trabajos de mecánica 1, de la unidad 2, es de la preparatoria Carlos Mar, de su servidor, el profe Víctor Ontiveros, ¿verdad? Aquí, pues, vamos a empezar en su libro en la página 88, ¿sale? Lo que es el tema 2.1.2.3, que es vector posición y vector desplazamiento, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un poquito de lectura e interpretar lo que nos dice estos párrafos y así vamos a seguir. Ya viene aquí algunas formalidades que necesitamos entender y que podemos confundir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el concepto de vector posición, ¿sale? Y vector desplazamiento. Y nos dice que en la figura 2.6, esta que está al lado izquierdo, ¿sale? Donde está la persona arriba de supuestamente de un avión, ¿no? Es un avioncito de papel. En la figura 2.6 se ha representado un cuerpo que se mueve en una curva cualquiera y el vector que indica su posición en un instante dado, ¿sale? Entonces, esta línea punteada que viene, que está en la figura en el sistema coordenado en 3 dimensiones en este caso, pues nos está diciendo la trayectoria del avioncito, ¿sale? Con la persona encima. Entonces, este es el movimiento que ha llevado, ¿sale? Y en un punto dado, pues se pudo analizar el lugar en que está, y si se dan cuenta, en este punto se generó ¿cómo se llama? Una distancia en el eje de las X, es decir, esta distancia en X, esta en Z, ¿sale? Y la altura a la que está. Entonces estamos hablando de un objeto en 3 dimensiones. Sus coordenadas vectoriales de este avioncito pues serían 3 dimensiones, pero nosotros vamos a trabajar, no se me asusten, en 2 dimensiones en el plano normalmente, ¿no? Ya en otros momentos, en otras materias, pues ya trabajarán en 3D, ahorita es 2D, que sería X y Y, ¿no? Entonces, la flecha que nos da, pues nos va a dar un radio vector, por eso es la R, ¿sale? Y pues la posición es el vector posición y que se puede calcular con las posiciones X, Y, Z en este caso. Bueno, vamos al segundo ejemplo, perdón, al segundo párrafo, dice, el vector que va del origen, es decir, del origen del sistema de coordenadas, a la posición que tiene la partícula en cierto instante se denomina vector posición o radiovector, es decir, en este punto se supo entonces la distancia aquí o el vector que va del origen al punto, pues le vamos a llamar radiovector, ¿no? O vector en esta posición. Lo designaremos por la letra R minúscula con flechita arriba para decir que es un vector. Entonces, siempre, bueno, normalmente utilizamos la letra R, en este caso, por la cuestión del resultante, pero puede utilizar uno cualquier otra letra, ¿sale? Ahora dice, también puede escribirse RDT. ¿Qué significa? Esto es una función. RDT, pues es un vector y la posición del vector, pues va a depender del tiempo, por eso la T minúscula, del tiempo en que se esté calculando. No es la misma en la trayectoria de este avioncito, por decirlo, que aquí sea el segundo 1, segundo 2, segundo 3. Entonces, en cualquier segundo, la posición o el radiovector pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va cambiando respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces dice, para significar que dicho vector en general es función del tiempo, lo que les decía. Nota que su módulo, es decir, su magnitud, su dirección o ambos varían según cambia la posición de la partícula en la curva, es decir, es lo que le está diciendo, que en cada posición va cambiando tanto la magnitud del vector, por decirlo, en este punto va a valer menos la magnitud, la flechita va a ser más pequeña y pues está orientado hacia otro lado, la inclinación va a ser hacia otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, a grosso modo, dado un punto, yo puedo representar el vector en un determinado tiempo. Entonces, los vectores los vamos a estar determinando. El vector posición, el vector desplazamiento, más adelante el vector velocidad, el vector aceleración, pues podemos calcularlo sabiendo el tiempo en el que queremos analizarlo.
Vuelvo a repetir la figura para poder seguir explicando esto. Dice, como todo vector, el vector posición puede componerse en 3 vectores sobre cada uno de los ejes coordenados. En este caso, X, Y y Z, ¿verdad? Cuyos extremos tienen coordenadas que en general también varían con el tiempo. Es decir, la posición en X va a variar respecto al tiempo, por eso se llama X de t. La posición Y, pues sería Y de t y Z de t. En ambos, como va moviéndose en el espacio, pues depende de las 3 posiciones X, Y, Z, depende del tiempo en que se esté analizando. Pero normalmente se analiza en el mismo tiempo, es decir, en el tiempo en 6 segundos, pues X de 6, Y de 6 y Z de 6. Y pues muchas veces hay forma de calcular la ecuación en cada uno de los lados y ya, se considera, pero muchas veces nos da el punto. Ahora dice, ello sugiere que por compleja que sea la curva que describe una partícula, siempre es posible considerar su movimiento como una combinación de 3 movimientos rectilíneos. Es decir, yo voy a checar cómo se está comportando respecto al eje de las X, es decir, cómo está cambiando la posición respecto al X, y es una ecuación lineal, algo muy sencillo. Después otra ecuación respecto a la Y. Ah, mira, pues en tal tiempo se está aquí, en el segundo tiempo está acá, en el tercer tiempo está acá, y así sucesivamente. Entonces, y en Z también. Entonces va variando en cada dimensión respecto al tiempo, pero pues ya una combinación de las 3 pues me genera la resultante, que es la R, ¿no? El vector resultante. Ahora dice, por supuesto, en tal caso tendríamos 3 tablas si la descripción es numérica, 3 gráficas si la descripción es gráfica, o 3 ecuaciones si es analítica, lo que vimos en el ¿cómo se llama? En el video pasado, que pues hay una relación. Los objetos se pueden ver su comportamiento respecto a 3 cosas, que sería respecto a una tabla, una tabulación, o una gráfica, un sistema de coordenado, que sería el tiempo y el desplazamiento, ¿sale? En este caso sería el desplazamiento en X, en Y y en Z, por esos 3 tablas, 3 gráficas, y como en cada ¿cómo se llama? Eje coordenado lleva un comportamiento, pues van a ser 3 ecuaciones, ¿sale? Entonces, pero pues vamos a tratar, no vamos a trabajar así, vamos a trabajar algo más sencillo. Pero esta era la generalidad, pues. La descripción del movimiento empleando vectores es más sintética. Sin embargo, más adelante veremos que la interpretación del movimiento como una composición de movimientos en direcciones perpendiculares simplifica el análisis de algunas situaciones. Eso ya es algo general. Entonces aquí vamos viendo el vector desplazamiento, que es el desplazamiento. El vector desplazamiento, simplemente desplazamiento, es el cambio de posición de la partícula entre 2 instantes de tiempo. Entonces, aquí nos están dando el vector desplazamiento o desplazamiento, pero también nos están diciendo su definición en palabras. El desplazamiento es el cambio de posición de alguna partícula, de algún objeto, en 2 instantes de tiempo. Sale tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, delta R sale este triangulito en el alfabeto griego se le llama delta, y con la R significa que es la cambio de posición del vector R es igual a R evaluado en el tiempo 2 menos R evaluado en el tiempo 1, ¿sale? Es decir, yo observo el vector en 2 tiempos distintos y la diferencia o la resta de vectores pues me va a dar el vector de desplazamiento, que es esta delta R. O bien, delta R, que es el vector de desplazamiento, es igual al vector final menos el vector inicial, ¿sale? R0 normalmente lo ponemos para el vector inicial. Son 2 notaciones distintas, jóvenes. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta figura 2.7 nos dice desplazamiento versus y distancia, ¿no? El desplazamiento delta R, que sería la flecha en rosa, ¿sale? Una determinada posición con otra posterior y una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, esta delta R, si se dan cuenta de la ecuación anterior, va a ser R, la flecha azul grande, que es el vector R final, menos
R inicial, el vector inicial en R, sería el delta R, ¿no? Que sería el desplazamiento. Es decir, esta bola de golf, ¿sale? Tuvo una trayectoria, que es esta D. Ese es el desplazamiento, ¿sale? Que realizó la bola, pero, o perdón, la distancia recorrida, que es esta de la bola de golf, pero la flecha, si te das cuenta, ignora el recorrido y simplemente hacemos una flecha lo más cercano posible de un punto a otro, donde delta R pues va a ser la resta entre el vector final menos el vector inicial. Y estas distancias son distintas, hay que entender esa parte. Entonces, y muchas veces el desplazamiento va a ser, normalmente el desplazamiento va a ser muy distinto a su vector desplazamiento, ¿sale? O la distancia recorrida va a ser muy distinto al vector desplazamiento. Entonces, R0, si se dan cuenta, es la posición 1 y R en la posición 2, es decir, vector final menos vector inicial. Vamos a dar lectura en el párrafo. Dice, debes prestar atención a que en general el desplazamiento no coincide con la distancia o longitud del camino recorrido. Es decir, el camino recorrido de la bola del golf es esta línea verde que está arriba, que está simbolizada con D. Ese es el camino recorrido. Y el desplazamiento o el vector de desplazamiento es lo que vale la longitud de este vector rosa, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que normalmente no coincide. Si un cuerpo dice, por ejemplo, si un cuerpo describe una trayectoria cualquiera, pero luego regresa al punto de partida, su desplazamiento es cero. Es decir, que imagínense que, pues, que ustedes dan como, bueno, aquí más adelante nos va a decir un ejemplo. Dice, aunque la distancia o longitud del camino recorrido, por supuesto, no lo será. Si el movimiento es rectilíneo y en un único sentido, entonces el valor del desplazamiento y la distancia coincide. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por decirlo, tú tienes a una persona, en el caso de siempre que coincide van a ser cuando el objeto va en una sola dirección, entonces el desplazamiento ¿cómo se llama? Y la distancia recorrida siempre va a ser la misma. Pero cuando ya tenemos dos direcciones distintas, ya con eso tenemos para que no coincidan el desplazamiento y la distancia. Cuando el desplazamiento es, ¿cómo se llama? Es cero, vamos a poner un ejemplo. Un corredor, ¿sale? Un corredor simplemente da una vuelta completa y pues el punto inicial de donde parte es el punto final donde llega, es decir, da la vuelta completa a una pista y entonces la distancia recorrida, ¿sale? Es igual a lo que valga la pista, por decirlo, 500 metros, ¿no? Pero el desplazamiento es cero porque el punto final y el punto inicial pues coinciden y esa resta pues nos da igual a cero, ¿no? Entonces es por poner un ejemplo. Y aquí en el cuadrito dice el desplazamiento es cero cuando tiro esta piedra hacia arriba y regresa a la mano, porque subo 1 metro hacia arriba y bajo 1 metro hacia abajo, ¿no? Ese es el desplazamiento, pero la distancia recorrida pues es 1 metro hacia arriba y 1 metro hacia abajo son 2 metros. Son el desplazamiento y distancia en la vida normal o tradicional, pues podrían parecer sinónimos, ¿no? Pero pues en física son dos cosas distintas y que hay que separarlas. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí viene un ejemplo, jóvenes, de esto. Dice, en la página 90 tenemos dos ejemplos, este es el primero. Dice, un ciclista sale de su casa, viaja en línea recta hasta un punto situado a 500 metros y luego regresa hasta otro a 200 metros de la casa. ¿Cuáles fueron sus desplazamientos y la distancia recorrida? ¿Sale? Y entonces, aquí dice, en la solución a continuación hemos dibujado un esquema de la situación. El origen, es decir, la casa, el origen de coordenadas es O. Si se dan cuenta, aquí está el sistema de coordenadas en O. El eje X y el eje Y, ¿sale? El eje X pues es el desplazamiento que se está obteniendo. Dice, tomamos como sentido positivo el movimiento durante el viaje de ida. En este caso, parte en O y pues tiene una dirección de salida, ¿sale?
recorre 500 metros y después dice, y luego regresa hasta 200 metros de la casa, es decir, regresa 300 metros hasta quedar a 200 metros de cercanía a la casa. Y entonces, de este modo, dice, la posición inicial está en O, ¿sale? Está en el origen y la posición final está a 200 metros de la casa. Y entonces el desplazamiento es posición final o vector final, que es R200, menos la posición inicial, que es con la que se inició, en 0, que sería 0 metros. Entonces 200 menos 0 igual a 200 metros. Entonces, en una generalidad, por decirlo, si tuviesen muchos movimientos, la posición final pues me dice el desplazamiento que tuviste realmente. Es decir, partiste del origen y llegaste a 200 metros del lugar del origen. El otro caso dice, bueno, el módulo del vector de desplazamiento es 200 metros, su dirección, por supuesto, la del eje de las X en un sentido de movimiento de ida, es decir, es como pudiéramos pensar que estuviera del origen hacia la derecha, ¿no? Entonces, es un vector positivo. Si, por decirlo, el ciclista hubiera recorrido más de 500 metros, por decirlo, 600 metros a la izquierda, pues hubiera estado a menos 100 metros, entonces el sentido hubiera sido el otro, hubiera sido negativo. Ahora bien, en el último párrafo dice, la distancia recorrida se obtiene al sumar los 500 metros que recorrió por primera vez y los 300 metros que recorrió por segunda vez, por lo tanto, el ciclista recorrió 800 metros, ¿sale? Pero su desplazamiento fue 200 metros en cierta dirección. El desplazamiento, pues, es un vector y la distancia recorrida siempre es una magnitud escalar. Hay que hacer esa diferencia. El desplazamiento, pues en este caso tenemos que el vector es 200 metros hacia la derecha, ¿sale? En el eje horizontal X. Y en otro caso es, el ciclista recorrió 800 metros. Vamos al segundo ejemplo, ¿sale? Aquí dice, un deportista realiza el recorrido ABC, es decir, parte del DA, ¿sale? Del punto A, se va hacia al punto B y de ahí se va al punto C. Dice, un deportista realiza el recorrido ABC como se muestra en la figura y me hacen dos preguntas, ¿cuál es el desplazamiento y la distancia recorrida? ¿Sale? Entonces, primero observando la figura, nosotros pues, tenemos por la forma del desplazamiento un triángulo rectángulo, se podría decir. Estos dos, AB, el segmento AB o la flecha AB y la flecha ABC son perpendiculares. Entonces, calcular el desplazamiento es calcular la magnitud del segmento rosa. Y en Pitágoras, pues sería la hipotenusa, ¿sale? Entonces dice, el desplazamiento es el vector que une al punto A con el punto C, es decir, es de aquí, del punto A al punto C, que sería el vector AC. Para determinar su módulo, es decir, la magnitud del vector rosa, del desplazamiento, en este caso utilizaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, delta R, que es el resultante de la suma de los vectores, delta R, el vector resultante, es igual a la raíz cuadrada y me dice que es el segmento AB al cuadrado más el segmento BC al cuadrado. Acá lo quise poner arriba a la derecha, con puño y letra, de hecho, nomás le tomé foto. El Pitágoras te dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? Eso es lo que te dice Pitágoras. Y aquí a la C cuadrada, pues la despejas y se queda que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Como C es el de Pitágoras y es la hipotenusa, en este triángulo, pues C es igual al segmento AC, o lo que es mismo, la delta R, ¿sale? Nomás para explicarles entonces esto, y entonces el segmento AB, que es la parte de abajo, mide 4 kilómetros, y el segmento BC mide 3 kilómetros, entonces 4 kilómetros al cuadrado es igual a 16 kilómetros cuadrados, y 3 kilómetros al cuadrado es igual a 9 kilómetros al cuadrado. 16 más 9 serían 25 y la raíz de 25 es 5 kilómetros. Entonces, el desplazamiento que obtuvo esta persona con estos dos movimientos
es de 5 kilómetros respecto al punto de origen, ¿sale? ¿En qué ángulo? Pues vamos a utilizar el ángulo A. Y entonces, para sacar el ángulo en este caso, de este triángulo, estamos utilizando normalmente la tangente. Y aquí nos vamos a lo que es mi apunte, a la derecha en la parte de abajo. La tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de este ángulo, del ángulo A, pues va a ser el cateto opuesto al ángulo A es BC y el cateto adyacente es AB. Y entonces despejamos aquí es tangente a la menos 1, el ángulo es igual a la tangente de menos 1 de BC entre AC. Y aquí lo tenemos, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, BC es igual a 3 y AC es igual a 4, ¿sale? Y entonces tú agarras la calculadora, le aplastas Shift, Tan, ¿sale? Tiene las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. En una dice tan, pues es la tangente, le aplastas segunda función tan o Shift tan, abres paréntesis y aplastas el 3 entre 4, cierras paréntesis y te va a dar un aproximado a 37 grados. Si yo aquí lo hago, Shift tan, Shift tan de 3 cuartos, que sería 0.75, ahora 3 cuartos, cierro paréntesis, me da 36.8669. El libro redondeó a 37 grados, ¿sale? Entonces el desplazamiento, ya como resultado del desplazamiento, delta R, ¿sale? Es igual a 5 kilómetros con un ángulo de 37 grados. Se acabó, ¿sale? Así es como hemos escrito la respuesta. Pero ya tenemos una de las dos respuestas. Las otras respuestas es la distancia recorrida, que es algo más fácil, ¿verdad? La distancia recorrida es simplemente la suma de las longitudes de los tramos AB y BC. Es decir, la distancia recorrida, que es una escalar, ¿sale? D es igual a AB, perdón, más BC. Es decir, 4 kilómetros más 3 kilómetros, 7 kilómetros. Entonces, como respuesta a este problema, pues son dos preguntas. La persona recorrió 7 kilómetros, ¿sale? Hizo un recorrido o una distancia, caminó 7 kilómetros, pero realmente se desplazó 5 kilómetros respecto al punto de origen, de donde inició. Y pues estos son los dos ejemplos que nos dan de lo que es, ¿cómo se llama? Distancia recorrida y desplazamiento. Entonces son dos cosas distintas, ¿sale? Tienen relación, pero no es lo mismo. Nos vamos con el siguiente subtema, jóvenes, lo que es la velocidad, la rapidez y la aceleración. Jóvenes, velocidad y rapidez igual van a ser dos cosas distintas en física, nosotros las definimos y pues vamos a tratar de entenderlas, ¿no? Dice, durante los movimientos pueden realizarse iguales desplazamientos con diferente rapidez, o sea, en mayor o menor tiempo. Es decir, hey, 100 metros planos, una carrera, dos personas, bueno, pues van a recorrer la misma distancia, pero uno va a hacer más tiempo que el otro, ¿sale? Normalmente eso pasa. Entonces, a eso se refiere que pues podemos hacer iguales desplazamientos, pero con diferente rapidez, ¿sale? O distintas velocidades. Ahí pues depende de lo que estemos midiendo, si es el vector velocidad o simplemente la rapidez, ¿no? Que es el escalar. Dice, por eso, para caracterizar el movimiento, no basta con el concepto de desplazamiento. Este se desplazó tanto, no basta con eso. Se requiere una magnitud en que también investiga el intervalo de tiempo que se realiza. Esta magnitud es la velocidad, ¿sale? Y aquí venimos, perdón, aquí se pone la definición de velocidad. Velocidad es la rapidez con la que se realiza el desplazamiento. Ojo, el desplazamiento, pues es un vector con que cambia la posición. Entonces la velocidad es el vector desplazamiento entre el tiempo que se hizo ese desplazamiento. Entonces la velocidad es una magnitud vectorial, pues resulta de dividir un vector, el desplazamiento, que es el vector, entre el intervalo de tiempo en que se realiza el desplazamiento, es decir, un escalar, ¿sale? Los vectores se pueden dividir entre un número y sigue siendo un vector. Ya lo vimos en la unidad 1.
Y ahí están los videos de la 11 a la 14 para que puedan recordar esa parte. Dice, la velocidad en el último párrafo es una magnitud derivada, pues se determina a partir de dos magnitudes básicas, que es la longitud, ¿sale? La longitud con que se desplaza y el tiempo que es utilizado, que utilizando la ecuación anterior. Esta ecuación, entonces, al final, esta de aquí, la velocidad vectorial es igual al desplazamiento entre el tiempo, pues nosotros le llamamos la velocidad promedio, ¿sale? O media, velocidad media. Más adelantito vamos a hablar sobre la velocidad instantánea. Dice, en consecuencia, la unidad de velocidad son metros sobre segundo la velocidad, o son metros por segundo, y si ustedes agarran el carro y ven el velocímetro, pues van a tener kilómetros por hora. Son escalas distintas, pero las unidades es distancia arriba y tiempo abajo, ¿verdad? Y entonces, pues por eso y sus múltiplos y sus múltiplos derivan de dos unidades básicas, metros y segundos. Entonces, la velocidad, las unidades son distancia entre tiempo. Entonces, ya tenemos el concepto de velocidad, jóvenes. Dice, en este caso, dice, es necesario profundizar en la definición anterior de velocidad, pues no en todas las situaciones resulta satisfactoria. Ella funciona bien cuando se trata de cuerpos que se mueven en línea recta, un solo sentido y valor de velocidad constante, como ejemplo, en el caso del caminante considerado en el apartado anterior. Es decir, la definición que vemos de velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo, en ciertas condiciones nada más es correcta, en otras condiciones no. Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sabes? Dice, pero con frecuencia, perdón, no se cumplen las condiciones anteriores, en cuyo caso la ecuación v igual o velocidad igual a desplazamiento entre tiempo, al final es esto, el intervalo del desplazamiento entre el intervalo del tiempo, puede no dar una idea clara de la situación. Así se deja caer un cuerpo, aquí nos van a empezar a explicar sobre esta figura. Se deja caer un cuerpo, ¿no? Desde 1 metro de altura. Tenemos una distancia. Los tres niños lanzan la pelota a 1 metro de altura, se deja caer un cuerpo y calculamos su velocidad utilizando esta ecuación. Velocidad es igual a la distancia que recorrió entre el tiempo transcurrido, ¿verdad? Pero tomando en cuenta intervalos diferentes, los resultados serán muy distintos. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, por ejemplo, al utilizar el intervalo total de tiempo durante la caída es 44 segundos, ¿sale? Punto 0.44 segundos, es decir, ni un segundo. Suelta la pelota y en 0.44 segundos este tiene una velocidad de 2.3 metros por segundo. Sin embargo, dice, si calculas utilizando la mitad del intervalo, es decir, 0.22 segundos, entonces, que es en el caso 2, en cuanto lo sueltas a la mitad del intervalo que se consideró, que en este caso serían 0.22 segundos, resulta que este se recorrió una distancia, obtuvo una velocidad de 1.1 metros por segundo, menos de la mitad que si fuera en el primer caso. Es decir, si el punto 44 es 2.3, en punto 22 es 1.1. Aquí se debería de considerar, o en teoría, pues la intuición dice, no, pues que este debería ser la mitad, que sería 0.15, pero tantito, 1.15, perdón, pero tantito peor. Si calculas la velocidad que lleva en el segundo tramo, es decir, del punto 23 al punto 44, resulta que la velocidad que tiene en este intervalo es de 3.5 metros. ¿A qué se debe, jóvenes? Para esta ecuación no tiene que haber ninguna fuerza externa. Si tú tienes un objeto, ¿sale? Y se empuja y, ¿cómo se llama? Y no existiera ninguna fuerza externa, fuera siempre a velocidad constante, por decirlo, un lugar, bueno, y entonces siempre fuera la misma velocidad. ¿Por qué se detienen los objetos? Por cuestión de la fricción, existe una fuerza externa
que es la fuerza de rozamiento en este caso. Pero imagínense, por decirlo, un disco de hockey, entre más pulido esté ¿cómo se llama? El hielo, pues se podría decir que menos fricción y más distancia recorrería, y supuestamente si no existiera fricción, pues su velocidad fuera constante y todo el tiempo estuviera en movimiento. En el caso de estos niños que lanzan la pelota, ¿por qué no aplica esta ecuación? El desplazamiento sobre el tiempo, la velocidad, porque la velocidad va cambiando por efectos de la gravedad. Tienes una fuerza externa de la gravedad, por lo cual pues no aplica a estas circunstancias. Y entonces, aquí nos están diciendo, saben, en pocas palabras, que en algunos casos, en este caso, la fórmula que vimos, le llamamos velocidad media, ¿sale? Vamos a entender como velocidad instantánea al límite, es decir, a intervalos muy pequeños de la velocidad respecto al tiempo. Y esa velocidad instantánea en lapsos muy pequeños podríamos considerar velocidades muy parecidas. Entonces, vamos a tener ahora otro concepto, la velocidad instantánea y celeridad o rapidez. La rapidez es la velocidad que es lo que va, pero su magnitud, sin darle dirección o sentido. Aquí sí quiero aclarar algo. Algunos autores trabajan con la palabra celeridad, que es lo mismo que la rapidez. A mí no me gusta utilizar la palabra celeridad porque pues se me figura como la palabra aceleración. Entonces yo utilizo la palabra rapidez para entender que celeridad o rapidez es lo mismo, pero rapidez y velocidad no es lo mismo. La rapidez es la magnitud, ¿sale? ¿Cómo se llama? Va, por decirlo, a 50 metros por segundo. ¿Ok? Pero no te dice ni dirección ni sentido, entonces simplemente es un escalar. Si aparte de eso le da alguna dirección, pues ya se convierte de rapidez, se convierte en velocidad, ¿sale? Entonces, este concepto de velocidad, que es la velocidad instantánea, pues mide intervalos muy pequeños de tiempo, lo que es el cambio de dirección del vector que se está moviendo. Entonces, me voy a la siguiente diapositiva. Y aquí, por decirlo, para analizar un poquito lo que es, ya analizamos un poquito lo que es la velocidad promedio, que es la primera ecuación, donde delta R es igual al desplazamiento entre el tiempo. Y pues dijimos que es velocidad promedio, y con el caso de los niños que tienen la pelota, pues ya vimos que pues por existencia de la gravedad, pues existen distintas velocidades. Ahora vamos a ver el caso de la velocidad instantánea. ¿Qué pasa si estoy considerando intervalos muy pequeños entre una posición y otra? Por ejemplo, aquí vemos en este ejemplo, consideremos la tabla 2.1 correspondiente al movimiento de un cuerpo que cae, ¿sale? Es decir, la misma pelota lo dejas caer. ¿Cómo determinar la velocidad del cuerpo en cierto instante, digamos al cabo de 0.30 segundos de iniciada la caída? ¿Sale? Entonces, vemos la tabla, y de m, es decir, la distancia que recorre en metros, ¿sale? Y t de s, que la t paréntesis s en la parte de abajo, pues es el tiempo transcurrido en segundos. Pues aquí en 0,0, pues no se ha soltado la pelota. En cuanto se suelta la pelota, en 0.05 segundos, es decir, en 5 centésimas de segundo, pues ya la pelota ha recorrido 0.0122 metros, ¿sale? En 0.1 segundos, es decir, una décima de segundo, pues ha recorrido 0.049 metros. En 0.15 segundos, ¿sale? Pues 0.110 metros. En 0.2 segundos, es decir, una quinta parte del segundo, pues recorrió 0.196 metros, y así sucesivamente. Le sigo, 0.25 metros, que sería, perdón, 0.25 segundos, que sería un cuarto de segundo. El objeto, al momento de soltarse, pues ya recorrió 0.306 metros, y nos están preguntando
qué distancia, ¿sale? Cómo determinar la velocidad, perdón, o qué velocidad lleva en punto 30 segundos. Entonces, en punto 30 segundos ya recorrió el objeto punto 441 metros. Entonces, acuérdense que la velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, si dividimos punto 441 entre punto 30, pues vamos a obtener que la velocidad en ese instante es de 1.47 metros por segundo. Sale en ese punto, 1.47 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva. Sin embargo, pues aquí estamos viendo velocidades instantáneas. En el otro caso vimos que en intervalos diferentes, pues tenemos velocidades diferentes. Vamos viendo si, por decirlo aquí, pues a intervalos muy pequeños, pues tenemos resultados semejantes. Entonces dice, de acuerdo con lo explicado anteriormente, debemos calcular delta y en delta t, que es lo que hice, ¿no? Distancia entre tiempo, para un intervalo infinitamente próximo a punto 30 segundos. Entonces, pero con los datos de esta tabla, los intervalos próximos a punto 30 son punto 25 a la izquierda, es decir, 5 centésimas de segundo antes y 5 centésimas de segundo después, que es punto 30, ¿sale? Y entonces, al momento de hacer las divisiones de la, ¿cómo se llama? De la delta y, es decir, el desplazamiento, hacemos la resta de lo de arriba, entre 0.5 centésimas de segundo, pues me da en el primer caso que es 2.7 metros por segundo, muy diferente a 1.47, y en el otro caso me da, ¿cómo se llama? 3.2 metros por segundo, muy diferente a 1.47 metros por segundo, que es la velocidad instantánea. Pero me dice, bueno, esto es porque tengo de 5 centésimas a 5 centésimas. Pero si decimos, debes de tener la diferencia de 5 centésimas, calculamos la velocidad de esta delta t que viene en el triangulito aquí, delta x entre delta t o delta y entre delta t, en una diferencia de una centésima o bien una milésima, que viene hasta abajo, pues vamos a tener resultados más sofisticados y con eso vamos a tener la proximidad que queremos a 1.47 metros por segundo. Entonces, dependiendo del intervalo, con una milésima, pues ya se podría decir que es un intervalo muy pequeño y con lo cual podemos trabajar y que se parece a la velocidad que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, observar que el proceso de reducción del tiempo descrito se realizó indefinidamente y solo llegamos a una milésima, sale de segundo. No obstante, ya podemos aceptar 2.9 como un buen valor de velocidad en el instante de 0.30 segundos. Dice, con mejores instrumentos, pues podríamos llegar a una velocidad ya que queremos entender, ¿verdad? Dice, ¿cómo calcular la velocidad instantánea cuando el movimiento sea descrito mediante gráficas? Pues ya nosotros analizamos la gráfica y ya con eso obtenemos los resultados, ¿no? Como en el ejemplo anterior, pues hay que analizar la gráfica muy minuciosamente. Muchas veces no nos da la suficiente información, entonces no vamos a poder tener velocidad instantánea. Ahora bien, aquí simplemente estamos repitiendo lo mismo que lo anterior, a intervalos muy grandes, ¿sale? El intervalo en punto 30 tenemos punto 5 de desplazamiento hacia la izquierda, es decir, el punto 25 y el punto 35 hacia la derecha, y entonces se generan dos rectas tangentes a la curva, y resulta que pues las pendientes nos dicen sus velocidades, y pues tenemos dos pendientes diferentes. Ya nos vamos a la gráfica de abajo y resulta pues que tenemos de separación una centésima a la izquierda y una centésima a la derecha, y se podría ver cómo las dos rectas están pegadas y se podría decir que tuviesen la misma pendiente, es decir, la misma velocidad en el punto considerado. Dice, ya para terminar esta diapositiva, la conclusión es que en una gráfica posición-tiempo, el valor de la velocidad instantánea viene dado por la pendiente de la tangente a la curva en el punto considerado, ¿sale? Entonces, si yo tengo una gráfica posición y tiempo, yo trazo una línea recta y esa línea recta pues va a ser la velocidad instantánea en el punto considerado.
Ahora dice, obviamente el procedimiento descrito es como ya habíamos señalado, es aproximado. El mero trazo de la tangente, pues ya tenemos con eso incertidumbre, es decir, al momento de graficar y al momento de graficar la curva, existen incertidumbres de todo, ¿no? Entonces, dice, lo que llegamos ahorita anteriormente, pues puede ser una buena aproximación. Estas velocidades instantáneas, pues ya con los ejemplos puede que quede ya explicado y nos dice que este concepto de límites, en pocas palabras, si se dan cuenta hasta abajo, pues se va a explicar bien en el cálculo diferencial que lo llevan en el quinto semestre, es decir, en tercer año. Entonces, para grosso modo es entender que existe la velocidad instantánea y la velocidad promedio y que en algunos casos conviene utilizar la velocidad promedio porque el problema se acepta para ese tipo de ejercicios o la fórmula se acepta para ese tipo de ejercicios y en otro caso la velocidad, ¿cómo se llama? Instantánea. Más adelante vamos a ver de que pues existen ya fórmulas definidas de velocidades para poder calcular la velocidad de un objeto ya considerando la gravedad o una fuerza externa, ¿sale? Ahora bien, dice, otra conclusión importante que se puede comprender a partir de la expresión velocidad instantánea, al menos intuitivamente, es que cuando un cuerpo se mueve según una línea recta cualquiera, la dirección de la velocidad instantánea en cierto punto es la tangente a la trayectoria de cierto punto. En pocas palabras, ¿no? Este vector resultante, imagínense tenemos el primer vector que es el R0, ¿sale? Y resulta que en el punto 2, pues tenemos el vector resultante final, ¿sale? Pero resulta que este desplazamiento lo consideramos en este otro punto, pues si se dan cuenta, el vector es más pequeño. Y si yo cada vez lo pongo más cerca a la posición inicial, pues se vería como si fuera un punto tangente a estas dos trayectorias, ¿no? Y es lo que nos está queriendo decir. Entre más cerca me dé esa diferencia, pues más exacto me da a mí la velocidad instantánea que quiero calcular. Entonces, jóvenes, dice, el otro concepto que junto a la velocidad instantánea contribuye a describir mejor el movimiento de la celeridad o simplemente rapidez. Su importancia está dada, entre otras razones, porque es la noción de que utilizamos en la vida diaria y nos referimos al movimiento, a los movimientos. Es decir, la rapidez con que va el carro, nosotros decimos, no, va a una velocidad de 50 metros por hora, realmente cuando decimos eso, nos referimos a la rapidez, porque la velocidad tendría que dar una dirección y un sentido, ¿verdad? Entonces dice celeridad o rapidez es la rapidez con la que varía la distancia o longitud del camino recorrido durante el movimiento. Entonces la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Puesto que el valor de delta R y la distancia recorrida en general no coinciden, los valores de velocidad y rapidez tampoco van a coincidir normalmente, ¿sale? Solamente en algunos casos. Y en pocas palabras, el módulo de la celeridad también va a ser distinto al módulo de la rapidez. Es decir, perdón, la velocidad y la rapidez, sus magnitudes van a ser distintas. En un caso estamos considerando toda la trayectoria, que es la rapidez con la que se movía en ese desplazamiento, y en otra cosa es el vector, ¿sale? Dice, sin embargo, la rapidez instantánea, según en la parte de abajo, ¿no? Pues debería ser igual los módulos, pero pues es muy raro que consideramos esos casos. Ahora bien, ya vamos a ver el concepto de aceleración. Entonces, vimos, por decirlo anteriormente, desplazamiento y distancia recorrida. Ya vimos que son dos cosas distintas. El desplazamiento se movió de aquí a aquí, hizo todas las trayectorias y se quedó en un punto final. Entonces estamos en el desplazamiento considerando el punto inicial y el punto final nada más. Pero la distancia recorrida es todo el trayecto que recorrió, se suman todas esas distancias y pues ya tenemos la distancia recorrida. Y ahí vimos que la rapidez y velocidad son dos cosas distintas también. En un caso, la velocidad, ¿sale?
es un vector que estamos considerando simplemente punto final y punto inicial de las velocidades, y en el otro caso, pues la trayectoria que está recorriendo de la distancia entre el tiempo. Ahora bien, la aceleración dice, pues la aceleración, ya si se dan cuenta, aquí ya como fórmula o definición, aceleración es la rapidez con la que cambia la velocidad, es decir, el cambio de la velocidad entre el tiempo es igual a la aceleración. Y la aceleración pues, se va a medir en metros por segundos al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, pero la aceleración y la velocidad pueden ir cambiando, por decirlo en este caso, dice, imaginemos que un cuerpo se mueve en una circunferencia con rapidez constante, ¿sale? Tenemos esta, la velocidad puede no ir cambiando y aún así ser diferente en un punto de otro. ¿Por qué? Porque aquí, por decirlo, la trayectoria de este objeto con velocidad es la misma velocidad de aquí a acá, pero en un ángulo de 90 grados distinto en su dirección. Entonces, en pocas palabras, la aceleración va a ser el cambio de velocidad respecto al tiempo. Y por último, en el ejemplo anterior dice que la aceleración instantánea también es un intervalo pequeño, y con eso podemos conocer ya la aceleración. Ya para terminar, pues la aceleración, aquí tenemos sus unidades, son metros sobre segundos al cuadrado, y aquí pues dice, basta conocer la aceleración de un cuerpo, además de un punto de inicio del movimiento y la velocidad que tiene dicho punto para poder predecir sus movimientos posteriores. Es decir, nosotros conociendo la trayectoria, cómo se está moviendo, sus velocidades, sus desplazamientos, y se podría decir que la aceleración, ya con eso yo puedo decir el comportamiento del objeto en cualquier instante de tiempo, ¿sale? Avientas una piedra o avientas cualquier objeto pues ya con eso que conoces de velocidades, tiempos y aceleraciones y desplazamientos, pues ya con eso puedes tú saber cómo se comporta el objeto en cualquier tiempo. Jóvenes, pues terminamos este otro video. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a continuar con el trabajo y vamos a empezar a definir más cuestiones. Esto pues realmente es a grosso modo lo que se debe estudiar con la cinemática. Hay problemas que se tienen que ver. Vamos a ver lo que es dinámica, que son las leyes de Newton, y ya con eso pues terminamos la unidad 2. Espero y haya sido información que le haya servido para entregar sus trabajos. Que tengan excelente día, jóvenes, y nos vemos en el siguiente video.